Bienvenidos a esta presentación de apoyo de introducción al tema de probabilidad y distribución de probabilidad. Pues bien, veamos que hasta ahora hemos desarrollado algunos conceptos básicos relacionados principalmente a la bioestadística descriptiva, es decir, en función del tipo de escala que estamos utilizando para representar variables, pues vamos a utilizar determinados índices estadísticos o estimar o hacer uso de determinados tipos de representaciones gráficas para representar estos índices estadísticos. El estudio de probabilidad nos permite introducirnos al otro gran apartado de bioestadísticas, que es el análisis inferencial. Entendiendo por inferencia al proceso de hacer predicciones acerca del comportamiento de determinados parámetros poblacionales a partir de resultados obtenidos en muestras, en pequeñas muestras representativas de estas poblaciones más grandes. Pues bien, vamos a ver entonces cómo es el proceso para desarrollar estas inferencias a partir de estudios muestrales y que digamos, es uno de los elementos más de este proceso, las etapas de la investigación científica. Planteamos específicamente, estaremos acá en el proceso de plantear hipótesis y a partir de las inferencias podríamos hacer entonces aceptar o negar hipótesis. Bueno, veamos entonces qué entendemos por probabilidad. Para ello vamos a recurrir al concepto utilizado por Laplace, el cual, digamos, nos da un concepto que es el que estamos utilizando actualmente para el estudio y comprensión de la probabilidad, y curiosamente estos conceptos vienen del análisis de la probabilidad en ámbito de los juegos del azar principalmente. Entonces nos dice Laplace que probabilidad es útil para calcular los distintos valores que puede tomar una variable cuando los valores son x probables, es decir, todos los valores tienen la misma probabilidad. Es decir, en este caso, si estamos analizando el tiro de dados, tenemos dados que no son trucados, entonces, que no son trucados, por tanto, todos los valores pues tendrán una determinada probabilidad de ocurrencia. Laplace propone que la probabilidad de obtener los resultados, o cada uno de los resultados, será igual al cociente entre los casos favorables al resultado y los casos aplicables. Es decir, probabilidad la entendremos aquí como cociente entre los casos favorables al valor que estamos analizando entre todos los casos posibles. Veamos, entonces, esta es la representación matemática de la probabilidad. Si ustedes verifican o identifican, pues los porcentajes son un caso especial de probabilidad, ¿no? Es la misma fórmula que utilizamos para generar porcentajes. Veamos un ejemplo. Vean que hipotéticamente estos son los casos favorables a cada uno de los valores que potencialmente podríamos obtener a partir del lanzamiento de dos dados. Es decir, los valores favorables a 2 son solamente 1, el 1 más 1, obtener que en ambos dados caiga el valor número 1. Los casos favorables a 5 serían 1 más 4, 2 más 3, 3 más 2, 4 más 1. Los casos favorables a 11, pues 5 más 6, 6 más 5. Vean entonces que de esta manera obtenemos que el valor que es más probable que ocurra es 7, porque hay 6 combinaciones que son favorables al valor 7 o al resultado 7. Si quisiéramos estimar a través de la ley de Laplace la probabilidad de ocurrencia de cualquiera de estos eventos, por ejemplo, la probabilidad de que caiga 5, lo que tendríamos que identificar, por ejemplo, es el número de combinaciones que son favorables a 5. Tenemos 1, 2, 3, 4, ¿no? 1 y 4, 2 y 3, 3 y 2, 4 y 1. 4 combinaciones favorables. Entonces, y los casos posibles, todos los casos posibles serían la sumatoria de todas las combinaciones posibles obtenidas a través del tiro de dos dados. Si sumamos todas estas cuadrículas, nos da igual a 36 combinaciones posibles. Por tanto, utilizando la fórmula de Laplace, si quisiéramos calcular la probabilidad de que al tirar dos dados nos dé como resultado 5, pues lo que tendríamos que es dividir los eventos favorables a 5 entre todos los eventos. Es decir,
4 entre 36 y nos da a 0.11. Es decir, el 11%, si yo tirara los dados 100 veces, yo esperaría que en 11 ocasiones ocurriera 5. Entonces vean, esta es la fórmula y el concepto que utilizamos actualmente de probabilidad provenientes, digamos, de los estudios de eventos o de probabilidad de eventos de juegos del azar que realiza Laplace en su momento. Vean entonces que lo único que tengo que hacer para generar y estimar la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos eventos es analizar los casos favorables, los casos posibles para los eventos y generar un cociente de la división de casos favorables y casos posibles. Entonces, en esta tabla de distribución de frecuencias tengo las probabilidades teóricas de ocurrencia de cada uno de los eventos posibles a obtener a través de la tirada de 2 dados. Vean entonces que se vuelve a cumplir que el 7, la probabilidad teórica de obtener 7 es la probabilidad más alta, es el evento más probable. Tiene 6 de las 36 casos favorables a su favor, es decir, una probabilidad de ocurrencia de casi el 17%. Veamos que estas probabilidades, en este caso, por ejemplo, nuevamente están representando bastante bien lo que ocurre debajo de... Vean que aquí se podría trazar una curva de distribución de probabilidades alrededor de estos eventos, ¿no? Y 7 sería el área debajo de la curva, pues, que estaría representada como la máxima probabilidad de ocurrencia, que es lo que vuelve a salir en esta tabla de distribución de frecuencias. Entonces vean que podemos estimar la probabilidad teórica de ocurrencia de un evento o de un fenómeno aleatorio. Pero, bueno, veamos las características de estas estimaciones teóricas de probabilidad, porque esto es lo que en teoría esperaríamos que ocurriera. Veamos a ver posteriormente que no siempre la probabilidad teórica se corresponde a la probabilidad real. Las características de la probabilidad teórica, entonces los valores centrales tienen una mayor probabilidad de ocurrencia, pues hay un mayor número de combinaciones posibles que lo generan como resultado, es decir, tienen mayor cantidad de casos favorables. Vean por ejemplo 6, 7 y 8. Entonces Laplace es lo que recomendaba a los apostadores, pues no apuestes por los valores extremos, apuestas por los valores centrales y aumentas la probabilidad de ganar, ¿no? Si estamos con juegos del azar. Por otro lado, los valores extremos presentan menos probabilidad de ocurrir, pues existe un menor número de combinaciones posibles que lo den como resultado. Vean que muchas de las variables en biomedicina tienen este comportamiento también, o sea, muchas de las variables de la naturaleza presentan esas mismas características. Variables como la altura, por ejemplo, la glicemia, tensión arterial, vean que tienen también, o estos principios de probabilidad son los que en gran medida pues, condicionan el comportamiento de los valores de estas variables. Por ejemplo, veamos, si nosotros analizáramos, por ejemplo, qué factores o qué variables son los que determinan la altura de las personas. Veamos, por ejemplo, que la altura que yo tengo está determinada por una gran cantidad de situaciones, gran cantidad de variables. Por ejemplo, la carga genética de mis padres, o sea, la herencia, mis patrones alimentarios desde niños, el hecho de que haya tenido ¿no? enfermedades recurrentes que hayan competido por mi capacidad biológica de crecimiento en la infancia, la actividad física, la nutrición, los antecedentes de enfermedades, como habíamos dicho, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense que cada una de estas variables la representáramos a través de un dado, que cada uno de estos elementos fuera un dado. Entonces, tendríamos que, por ejemplo, los factores de herencia tendrían probabilidades de expresarse muy fuerte o muy bajo, pero igualmente los aspectos relacionados a nutrición, ¿no? Si se expresaran muy fuertes, si la nutrición fuera muy buena, pues sería favorable a valores muy altos de altura, y si se expresara muy mal, pues se asociaría a valores muy bajos de altura. Pues vean, si todos y cada uno de estos elementos fueran dados, vean que las probabilidades de que
al tirar todos los dados de estas variables, todos ellos me dieran valores muy bajos, o sea, todos dieran valores de 1 o muy bajos, se expresaran de forma muy baja, pues sería muy poco probable bajo estos principios, ¿no? Lo que esperaríamos es que hubiera una combinación de elementos, algunos dados puntuando bajo, algunos dados puntuando muy altos, pero lo que obtendríamos realmente serían cifras alrededor de un promedio de edades, o sea, de alturas, perdón, de alturas que en promedio son más probables que se repitan, porque habría una mayor cantidad de combinaciones posibles que sean favorables para esos valores de altura. Y por eso tenemos, por ejemplo, que en las poblaciones humanas es muy poco probable tener gente muy pequeña, por ejemplo, de 1 metro o 90 centímetros de estatura, o gente extremadamente muy alta, por ejemplo, de 2 metros 90 hasta casi 3 metros de altura, ¿no? La mayor parte de las personas andamos alrededor de alturas promedios, de unos 70, se dicen hombres, de unos 68 en mujeres, más o menos a la derecha o a la izquierda de esos valores, pues oscilan la mayor parte de las alturas de los grupos poblacionales. Pero eso mismo se repite también para glicemia, tensión arterial y otros valores que se presentan en biomedicina. Pues bien, veamos un ejercicio de cálculo de probabilidades, ¿no? Supongamos que vamos a tirar realmente estos dos dados. Entonces, y los vamos a graficar en una tabla de este tipo, ¿no? Una tabla de cuadrículas. Veamos qué pasa. El problema es que si nosotros hacemos una serie de lanzamientos, vemos que realmente la probabilidad real o lo que ocurre puede distar mucho de lo que realmente, de lo que en teoría esperaríamos. Es decir, hay un gap entre lo que ocurre en la realidad con lo que predicen estas probabilidades teóricas. Pero bueno, vamos a analizar algunas características que son muy importantes en relación a cómo se relacionan la probabilidad teórica con la probabilidad real y bajo qué tipo de condiciones estas estimaciones teóricas de probabilidad pueden ser utilizadas para analizar y predecir el comportamiento de fenómenos en la naturaleza. Para eso vamos a utilizar, en este caso, un programa electrónico, un software de simulación de lanzamientos de dados, que yo previamente pues ya he abierto. Y bueno, ustedes van a contar con la liga de acceso a este software. Lo que hace es una simulación de lanzamiento de dados. También lo pueden hacer ustedes manualmente, pero bueno, esto es una forma de cómo agilizar el proceso. Por ejemplo, veamos qué ocurre si yo hago 10 lanzamientos. Voy a poner una velocidad alta de lanzamiento. Pues miren, esto es lo que esperaríamos que ocurriera, más o menos. Pregunto, ¿esto se parece a la distribución teórica de probabilidad que esperábamos? Pues mira, es que hay valores como por ejemplo 8 que no tienen absolutamente ningún valor que lo represente, igual que el 4. No, los valores que más se repiten 5 y 6 y no necesariamente el 7. Aquí tendríamos las frecuencias absolutas y las barras nos estarían representando las frecuencias relativas de ocurrencias, ¿no? Entonces vean que cuando el número de eventos es bastante bajo, la verdad es que hay un distanciamiento muy grande con lo que se espera en teoría que ocurra. ¿Qué pasa si yo incremento el número de lanzamientos realizados de 10 y simulo el lanzamiento de 2 dados en 100 ocasiones? Vamos a observar qué es lo que está ocurriendo. Miren, estos son los eventos que van ocurriendo. Pues miren, nuevamente, pues tendremos nuestras frecuencias absolutas de los valores. Veamos que los valores que más se repiten, el 16, el 13, el 7 y el 8, pero miren, el 10, que yo esperaría que no se repitiera tanto, en teoría, pues ha salido altamente repetido, igual que el 11.
Entonces vean que con 100 lanzamientos todavía esto no se parece, bueno, tiende a parecerse un poco, pero no es lo que yo teóricamente espero. ¿Qué pasa ahora si yo subo esto a 1500 lanzamientos de dados? Ahí están todos los resultados que vamos obteniendo, los vamos graficando en este simulador. Y vean qué va pasando con la gráfica. Vean cómo se van disponiendo los lanzamientos alrededor de cada uno de los valores esperados para el dado, ¿no? Vean cómo a medida que aumenta el número de lanzamientos, esto cada vez se va pareciendo más a la distribución teórica de probabilidad. Hasta que completamos aquí los 1500 lanzamientos. Entonces, conclusiones. Las distribuciones teóricas de probabilidad me son útiles para predecir sucesos siempre y cuando el estudio del evento o el estudio del fenómeno pues incluya un número suficientemente grande de observaciones. En este caso, vean, yo he hecho 1500 lanzamientos para poder obtener, digamos, un resultado bastante aceptable de aproximación de la distribución teórica de la probabilidad a través de una simulación de lanzamiento de dados. Esto no es posible verificarlo con un número de observaciones, por ejemplo, de tamaño 10 o de tamaño 30. Pero vean, el problema es quién se pone a lanzar 1500 veces los dados para ver si les sirven. Pero bueno, en teoría, si yo hiciera un número elevado de observaciones, es posible que si yo hago un análisis o número de observaciones bastante elevado de un fenómeno específico, entonces es posible que yo identifique la distribución teórica de probabilidad que mejor describe la ocurrencia teórica de ese fenómeno en la naturaleza. Bueno, esto, digamos, es la relación que existe entre las distribuciones teóricas de probabilidades y las distribuciones real de probabilidad. Entonces, vean algunas de las implicaciones que tienen estos conceptos en nuestros estudios bioestadísticos, pues bien, o en la investigación como tal, ¿no? Siempre que la muestra utilizada para el estudio de un evento sea probabilística, es decir, todos los sucesos posibles a investigar tengan la misma probabilidad de incluirse a la muestra, y que esta muestra tenga un tamaño suficientemente grande, vamos a ver después que es suficientemente grande, es posible hacer la estimación de la probabilidad de ocurrencia de los eventos basándonos en los atributos y características de las distribuciones teóricas de probabilidad que mejor describan al fenómeno de interés. Es decir, son este principio que hemos visto con el lanzamiento de dados es lo que nos permite hacer entonces este proceso de inferencia. Cómo a partir de resultados muestrales podemos hacer una predicción del comportamiento de ese mismo fenómeno analizado en la muestra, pero con qué probabilidad puede ocurrir de la misma manera en la población general. Entonces, para hacer estas inferencias vamos a utilizar las propiedades básicas de la probabilidad y de estimación teóricas de probabilidad. En esencia, la respuesta a la pregunta ¿cuánta muestra es necesaria para hacer una estimación bastante buena? Bueno, la máxima muestra que puedas utilizar, la máxima tamaño de muestra que tu presupuesto te permita, la máxima cantidad de unidades muestrales
que el tiempo y los recursos disponibles permitan utilizar. Entre mayor sea el tamaño de muestras, pues las predicciones serán mucho mejor. O las predicciones serán mucho mejor utilizando algunas estimaciones teóricas de probabilidad. Vamos a ver que en biomedicina hay dos estimaciones teóricas de probabilidad que son las que más frecuentemente utilizamos, la binomial y la normal de campanita de Gauss, que es la que más, que es una vieja conocida ya de este curso. Bueno, entonces lo importante es que no es solo existe una aplicación teórica en la cual basarse para la toma de decisiones, sino también que deban fundamentarse las decisiones en las probabilidades obtenidas empíricamente. Pero vean, las probabilidades o lo que empíricamente vamos obteniendo como una representación de nuestra realidad, pues vean que se puede ir acercando también más o menos a lo que en teoría esperaríamos de forma natural en función, digamos, de la cantidad de eventos a las que nos vamos exponiendo, ¿no? Estos son los elementos básicos también que sustentan todos estos mecanismos de toma de decisiones de medicina basadas en la evidencia, ¿no? Basadas en gran medida en la evidencia empírica, pero de la evidencia obtenida a partir de nuestras experiencias, pero que a través de estimaciones teóricas de probabilidad, pues hacemos algunos mecanismos para inferir qué es lo que esperamos que pueda ocurrir a partir de nuestras experiencias, la acumulación de nuestras experiencias, ¿no? Pues bien, hasta aquí primer presentación en relación a las estimaciones de probabilidad.